Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Abrazos fuertes de alma a alma, con mucha luz, paz, amor, alegría, felicidad y salud física, mental y espiritual, que es importantísima. Tenemos una semana maravillosa del 7 al 13 de marzo. Días muy mágicos, muy energéticos. Tenemos luna nueva que va a pasar a luna creciente. Es una semana de luna nueva muy interesante, donde hay cambios de planetas de signo. Entonces, fíjense, tenemos el Sol en Piscis, Neptuno en Piscis, Júpiter en Piscis. Eso es sumamente interesante porque pues, es un stellium. Hay mucho planeta cargado de mucha energía, de intuición, de percepción, de buena fortuna, de abundancia, de hacer que las cosas sucedan. La intuición súper desarrollada. Por favor, ponle mucha atención a todo lo que sucede estos días. Escribe toda la información que estás recibiendo aunque no la entiendas. Además, también tenemos muchos planetas en Acuario. Venus, Mercurio, Marte y Saturno. Va a haber un cambio de Mercurio a Piscis el día 9. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto de los planetas y demás? Que es una semana para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no quedarnos a medias. Este mes también tenemos el ingreso del equinoccio de primavera, o sea, el sol en el signo de Aries. Es un mes donde vamos sintiendo desde ya las energías. ¿Es tiempo de hacer las cosas? Sí. ¿Es tiempo de hablar? Sí. ¿Negociar? Sí. ¿Firmar? Por supuesto. No te quedes a medias. No traemos un solo planeta retrógrado. Y acuérdense que yo soy muy amiga de los planetas retrógrados. Me caen requete bien porque nos llevan a generar muchas fuerzas en nuestro interior. Aprovecha esta semana no para hacer cosas a medias. Fíjate qué días estamos utilizando. Esta semana del 7 al 13. El 7, 9, 11 y 13 son días súper mágicos. La numerología más los planetas. Aprovecha la semana para hablar de amor, de romance, de pasión, de compromiso, de cambios laborales, de cambios de casa o de pensar cambiarte de casa. Cuidar los celos, las posesiones, las aprensiones, las famosas que muchas veces nos quedamos enganchados de cosas. Es tiempo de liberar, también es una semana para liberar. Y bueno, sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, por favor, hazle mucho caso a la intuición. Los planetas que tenemos en el signo de Acuario, que te están ayudando a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, te están dando la intuición. Neptuno te está dando la intuición y el Sol en Piscis también. Saturno te está dando la oportunidad de avanzar en un proceso que habías detenido tú mismo por dudar de tus capacidades o te hicieron dudar. No creo que como Aries dudes de tus capacidades, pero alguien vino a moverte un poquito de tu centro. Si escuchas la voz de tu intuición, no te vas a equivocar en la decisión que ya la traías en mente desde noviembre del 2021. Esos cambios que tú estás esperando, no los busques afuera de ti, mi vida, están en tu interior. Si ya lo pensaste, lo analizaste, lo sentiste, lo imaginaste, pues es tuyo, mi vida. Si te caes, pues te levantas. Si te equivocas, lo vuelves a intentar, pero no va a pasar eso. Júpiter en Piscis te está dando la oportunidad de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Tauro, cambios, oportunidades, novedades, transformaciones están frente a ti. Por favor, quítate el antifaz de los ojos, ponte lentes color de rosa. No exageres las situaciones que estás viviendo. Lo que estás viviendo es crecimiento para tu conocimiento. Cada caída te subes a un trampolín y de ese trampolín brincas. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. El stellium en Piscis te está ayudando muchísimo. En estos momentos está el stellium de Sol, Júpiter, Neptuno. Te ayuda mucho a ti porque eres tierra. Y Venus se lleva muy requete bien con Júpiter en Piscis. Esto quiere decir que la buena fortuna te acompaña. Quítate, repito,
la desesperación o la inquietud. Confía en ti. Lo que estás viendo ahorita como algo complicado o difícil vale muchísimo la pena porque vas a medir tus capacidades y tus fuerzas. No tienes que probarle nada a nadie. Eso es clarísimo y siempre se los digo a todo mundo. Pruébate a ti mismo tu fuerza, tu poderío y tu capacidad. Arreglar las diferencias en el hogar con paciencia, con ternura, con dulzura es mucho mejor que con aspavientos y alteraciones. Si tenemos paz en el hogar, lo demás fluye de armonía perfecta. Géminis, felicidades, pues aplausos, recompensas totales. Todas las de ganar, mi querido Géminis. En lo físico, mental, espiritual, material, bueno, ¿quieres hacer algo nuevo, algo diferente? ¿Quieres iniciar algo por tu cuenta? ¿Quieres cerrar un ciclo? ¿Quieres abrir nuevos? ¿Qué quiero decir? Que todo está a tu favor. De verdad que es una super semana. Especialmente el 7 y el 9, que son números que te gustan muchísimo, aprovéchalos. Ese día vas a recibir por cualquier medio una señal, una propuesta, un mensaje, algo importantísimo que conviene a tu futuro a corto plazo, pero de ya. Estamos hablando del mes de marzo, abril. Todos esos proyectos que tú dejaste guardados, no quiero decirte de mayo del 2021, me estoy yendo mucho más atrás, porque recuerda que tuvimos los nodos en Géminis y en Sagitario y cambiaron, ¿sí? Ya cambiaron en el inicio de este año, los nodos están en Tauro y en Escorpión. Eso hizo, mi querido Géminis, que rompieras muchas ataduras. Por eso aquello que estaba guardado en el tintero desde finales del 2019 va a caminar con una rapidez bárbara entre marzo, abril y mayo. Pero si esta semana le pones hacia adelante, imagínate que traes un carro de cambios, primera, segunda, tercera, cuarta y dale, vas a ver cómo vas a caer en el punto exacto porque hay muchas señales y muchos mensajes frente a ti. Para los Cáncer, vienen cambios importantes en tu economía, algo que va a dar mucha paz y serenidad a tu corazón. Traes muchas ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, punto y aparte de lo que estés o a lo que te dediques o lo que estés estudiando. Tu capacidad de hablar, expresar, comunicar, negociar es sensacional porque hablas con el alma, con el ser, con el corazón. Aprovecha especialmente esta semana que está sumamente aspectada, luna nueva y luna creciente. A ustedes los Cáncer les va muy bien, todas las lunas les van bien porque es la luminaria de ustedes. No les podemos decir planeta porque no son planetas, son luminarias. Tu luminaria es la luna. Ok. Esta luna nueva que va a cambiar a creciente el día 9 es muy benéfico para ti. El día 10 es muy benéfico para ti si tienes que hacer compras, ventas, firmas y especialmente si vas a arreglar situaciones que estaban detenidas, que no querías hablarlas o expresarlas o comunicarlas porque muchas veces temes que te hieran. Estoy hablando del amor, del romance, del hogar y de la familia. Ponlo sobre la mesa. Con amor y con dulzura todo se arregla, mi querido Cáncer. Para los Leo, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Imagínate una rueda de la fortuna y estás en la parte alta. Eso es maravilloso. Ya estuviste en el medio y abajo, mi amor. Ahorita estás arriba. Es momento de seguir extendiendo tus alas, confiando en ti, avanzando. No te detengas por los ladrones de sueños. Esos cada vez hay más. No pueden ver brillo ajeno, pues pónganse lentes. Así de sencillo. Dile mi frase, mi querido Leo. Si tu brillo les molesta, que se pongan lentes. Así de sencillo, mi amor. ¿Sabes qué? Has estado deteniendo tus pasos porque necesitas muchas veces aplausos, recompensas, reconocimientos. Apláudete solo. Si vas a llorar, pues quítate las lágrimas y síguele. No pasa nada, deja que hablen de ti, qué maravilla. Aprovecha esta semana para vestirte de colores vivos, que te encantan. Naranjas, amarillos, dorados, bronces. Ponte muchas cosas doradas. El rojo va a ser muy bueno si vas a arreglar algo que tenga que ver con firmas, contratos y acuerdos.
Hay algo que está muy bloqueado o muy detenido. No es lo externo que lo está bloqueando, eres tú mismo por tus dudas interiores. Libérate de ataduras, libérate del pasado. El que dirán o lo que hayas hecho, ya déjalo allá, tíralo a la basura. Ni siquiera, no lo guardes en un baúl, porque dicen guarda tus emociones. No, señores, no se guardan las emociones porque uno se enferma. Canalizamos y enfocamos emociones y eso es lo que vas a hacer, mi querido Leo. Aprovecha esta semana, es una semana súper mágica para todos, está muy padre, pero para ti en muchos aspectos, en el hogar, en el romance y en el dinero. Virgo, mira, traes muchas cosas en mente. Puede ser cambio de casa, venta de casa, remodelación o que compres otra casa. Puedes andar con un poquito de presión porque sientes que alguna negociación, cuestión financiera, crediticia, se ha detenido. Fíjate que es para tu bien. Vale muchísimo la pena eso que se detuvo, porque vienen cosas mucho mejor. Especialmente a partir del 10 de marzo, va a haber un cambio importante en esas negociaciones que tú empezaste a hacer a mediados del mes de diciembre, que tiene que ver con cuestiones de bienes raíces. En cuestiones laborales, profesionales y económicas, te has estado alterando muchísimo. ¿Qué ha pasado con ello? Tú mismo has estado deteniendo la abundancia, la prosperidad, que las cosas fluyan, que las cosas funcionen. Te invito a que hagas claras tus intenciones. Estamos en semana de luna nueva. Hay movimientos planetarios maravillosos. Júpiter, Venus y Marte están tomaditos de la mano. Tenemos Stellium en Piscis. Tienes todas las de ganar, Virgo. No dudes de tus capacidades, quítate las estacas mentales. Si lo puedes pensar, sentir, es que lo puedes hacer. Hay personas muy cercanas a ti que te están bloqueando tu energía. No los escuches. Escúchate a ti, escucha tu voz, confía en ti, porque la buena fortuna está de tu lado. Para los Libra, ¿estabas esperando, mi querido Libra, alguna noticia, algún cambio laboral, profesional, económico? Bien, esta semana es muy especial para ti. Tanto el Stellium que tenemos en Piscis como también suficientes planetas en el signo de Acuario y con el Sol en Piscis, tienes la oportunidad de estar muy maga, muy mago, muy intuitivo, muy perceptivo. Recibe todos los mensajes que el universo te está enviando. Ábrete a la abundancia que el universo rico tiene para ti. Quítate, por favor, las dudas. ¿Te gana muchas veces la razón? Yo te invito a que te quedes con esta frase para esta semana. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Guarda tu corazón en un cajón. Ve los números fríos y calculadores a la hora de tus próximas negociaciones. Todo lo que tú siembres esta semana te va a dar grandísimos resultados para los próximos meses. Enfoca tu energía en el dinero, en lo material, en lo profesional. Ya sabemos que eres tierno, romántico, sensible, humano, amoroso. Eso ya lo sabemos. Yo lo que quiero que esta semana te enfoques en los dineros, en lo profesional, en lo material. Lo espiritual le vas a hacer mucho caso, porque lo espiritual, la intuición, es la que te va a decir qué hacer o qué no hacer. Buena semana para lograr sueños, deseos y anhelos, mi querido Libra. Los escorpiones están en una época muy linda, traen tránsitos interesantes, tránsitos de unos de 5 días, otros de 9 días, otros un poquito más largos, movimientos planetarios que les ayudan muchísimo en su vida personal. Paz, serenidad, tranquilidad, armonía, equilibrio, ok. Con todo lo que te acabo de decir, son llaves mágicas que vas a abrir las puertas por más cerradas que se encuentren. Vas a utilizar tu sonrisa, tu ánimo, tu energía, tu carisma, tu simpatía y a rodearte de personas que sumen, que sean propositivas, proactivas.
Esta semana manda amor, manda bendiciones, manda luz, pero es una semana donde vas a levantar la mano y vas a pedir ayuda al universo y a los que están a tu alrededor para esos cambios patrimoniales que tú estás buscando y necesitando. Gracias a que tu personalidad ahorita está mejor que nunca, si por naturaleza los escorpiones, que son energías de águilas, porque pues en todos los signos hay de dos, ¿verdad? Yo me estoy dirigiendo a los escorpiones que extienden sus alas y saben volar, que piensan del plexo solar hacia arriba, confiando en la abundancia que el universo rico tiene para todos nosotros. Conéctate contigo mismo. Te invito que el día 9 hagas un decreto frente al espejo diciendo: toda la abundancia fluye hacia mí de forma armónica y equilibrada. Repítelo cuantas veces sea necesario y vas a ver cuántas señales mágicas y maravillosas se van a presentar y con grandes resultados en tus planes patrimoniales. Sagitario, Júpiter, tu planeta. Pues nada menos que en Piscis. Neptuno en Piscis, que también está en su domicilio, porque ya sabemos que Neptuno, Júpiter, que son pues el mismo domicilio de, quiero decir, como si fuera el mismo planeta de Piscis, el mismo planeta de Sagitario. Nosotros nada más tenemos a Júpiter, pero Piscis tiene los dos planetas. Lo que quiero decir que al estar Júpiter en Piscis, Neptuno en Piscis, Sol en Piscis, te hace bien mago. De por sí, todos los Sagitarios somos intuitivos y perceptivos. Bueno, yo te invito a que pongas las cosas en la balanza antes de que te gane el impulso, la desesperación y las emociones. Vas a agarrar el corazoncito y lo vas a guardar en un cajón. Pero es semana de hablar, de poner cartas sobre la mesa. Hay días importantes en la vida de todos nosotros. Esta semana es muy significativa para ti por muchos motivos. En esta semana vas a tener contacto con tu ser, con tu yo, con tus guías, con tus ángeles, con tus maestros, con tus seres de luz, llamémosle de esa forma. Bien. La buena fortuna y la abundancia habita en tus dones. No lo puedes olvidar bajo ninguna circunstancia. Hay personas nocivas, hay personas tóxicas, pero tú quieres ayudar y apoyar a todo mundo. Esta semana te vas a ayudar a ti, te vas a apapachar a ti, vas a pensar en ti, vas a ponerte a mero adelante de la fila. Si te dicen egoísta, perfecto, acéptalo. Sí, esta semana voy a ser muy egoísta, porque esta semana, si tú la trabajas perfectamente bien, vas a poder compartir como cascada con muchísimas personas que están cercanas a tu vida. Así que cuídate, atiéndete, mímate, apapáchate, conéctate con tu ser y a seguir brillando, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, no es tiempo de pensar, mi amor, es tiempo de actuar. Haz a un ladito a Saturno. Saturno es precioso, es tu planeta, es la autoridad, es el que... Una cosa maravillosa. Está en Acuario, eso nos ayuda mucho. Lo que sucede, mi querido Capricornio, es que exageras los acontecimientos y las situaciones. No te enfades, no grites, no te ofusques, no... Eso no te va a ayudar. Te invito a que aproveches estos días. Están súper bien para ti. Maravillosos. Algo que estaba detenido, pero no puedo decir que del año pasado, desde hace muchísimo tiempo. Algo que tú pensabas que ya no se daba, que no iba a caminar, que no iba a funcionar en lo profesional, en lo laboral y económico, pero también en lo emocional y sentimental. Alguien de tu pasado regresa a tu presente a darte mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz. Es una semana de liberarte de rencores, de resentimientos, de esos dolorcitos que podemos tener aquí guardaditos. Y eso es muy importante. Esta semana te sentirás muy pleno, muy contento si tú trabajas contigo mismo. Eso te toca a ti. Yo te lo pongo sobre la mesa. Es una muy buena semana. No te inquietes tanto por los bienes materiales. Si tú haces un análisis y haces una introspección y una retrospectiva, te vas a dar cuenta que siempre sales, siempre lo logras, siempre puedes. Pero no te enganches tanto de las cuestiones de dineros, de trabajos, de cuestiones materiales. Eso siempre te va a ir bien. Es tu esencia, es tu naturaleza. Solamente aléjate de la lengua mental negativa y háblate con amor y con mucha luz. Para los Acuario, todo lo relacionado, todo
asociaciones de cualquier tipo. Pueden ser laborales, sentimentales, familiares. Están súper positivas. Es momento, fíjate bien, de levantar, de marcar ese teléfono, de mandar ese correo, de tocar esa puerta, de quitarte las penas y el qué dirán y pedir apoyo a todos los contactos que tú tienes para que avances con mayor rapidez en tus planes de vida. La pena, la vergüenza, el qué dirán, mi amor, como quiera señalan, si hablamos, si no hablamos, si decimos, si no decimos, si fuimos, si no dejamos de ir. Aprovecha por favor ahorita que tenemos muchos planetas en tu signo que te están dando la oportunidad de hablar, expresar, comunicar. Tenemos nada más que Venus y Marte en Acuario. Va a entrar Mercurio en Acuario. Saturno en Acuario. Está todo contigo, mi amor. Quítate por favor las estacas de la mente. Esas estacas que te dan pena. Quiero que trabajes en esta semana con la pena. La pena. ¿Qué es la pena? La pena es que no hagas lo que debas de hacer. Chismes, dimes, diretes y qué dirán. Al contrario, siéntete bien afortunado porque si hablan de ti, algo lindo de estar haciendo, mi querido Acuario. Y para los Piscis, estamos en una época muy importante para ti. Te cuento que vamos a tener stelliums, mi querido Piscis. Para todos es benéfico los stelliums. Vamos a tener diferentes stelliums en Piscis que empezaron desde el 18 de febrero para terminar el 10 de mayo. Con diferentes planetas ahí en el camino. Ok. Lo que yo quiero que hagas en esta semana, que está fenomenal al tener a Neptuno, Júpiter y el Sol en tu signo, es qué has dejado de hacer, qué has dejado de decir. Estamos en la época, por supuesto, de tu cumpleaños. Si estás de cumple, feliz cumpleaños. En esta semana vas a tener llamadas importantes, muy especialmente 9, 10 y 11. Ponle mucha atención a esos 3 días. También alguien de tu pasado va a ser, pues te llama o se encuentran, como sea. Va a ser una maravillosa causalidad. Ese contacto que vas a hacer con esas personas te van a empujar para que hagas algo que has estado dejando como para después. Haz trabajos personales de visualización, de decretos, de afirmaciones, recordando que seguimos en luna nueva hasta el día 10, pasamos a luna creciente. Aprovecha todo lo que tengas frente a ti. Únete con personas, si puedes, con personas de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que tengan en signo o en ascendente para que te den una señal o un mensaje. Dentro de tu reflexión tú contigo mismo, en esta semana te invito a que te reconozcas como lo que eres. Un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. No tienes idea qué buena semana tienes, Piscis. Es una semana que vas a decir, ¿qué es esto? Sí, te lo mereces. Empieza con 7 la semana y termina con 13. ¡Pura magia! Y te corresponde. Aprovechalo. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por ser parte de todos nosotros aquí en el canal. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, dale la vuelta a todo el canal. Hay mucha información para todos y cada uno de ustedes. Y también te invito a que nos sigas en todas las redes sociales, todas verificadas. Y gracias por las réplicas que hacen por ahí, óiganme, de las frases en TikTok. Me da mucha alegría. De verdad me apachurran el corazoncito de felicidad. Mucha luz, mi raza amada. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.